Ya jóvenes, con respecto a la forma de transmisión, a cuando uno quiere transmitir en una red, los dispositivos tienen que, aparte de tener un medio físico para transmitir, que puede ser fibra, puede ser un medio, ¿cierto? Un medio electromagnético, podría ser cable y cobre, tienen que definir cómo transmito. Es importante que entre ellos negocien. De hecho, cuando ustedes están viendo que en el packet tracer prende la luz naranja, verde, ¿se han fijado? O en un switch real lo mismo, lo que está haciendo es definiendo cómo voy a transmitir. Un equipo conoce al otro, porque tienen que autorregularse y saber, yo transmito de una forma, tú transmites de otra forma, y por lo tanto generemos una comunicación. ¿Ya? Y esos son los métodos de transmisión que se explican aquí. El primer método, que se llama simplex, o también se conoce como duplex, aparece en algunos lados como duplex, se refiere a cuando un dispositivo, el dispositivo que transmite se denomina TX en las telecomunicaciones, y el que receptor se denomina RX. Cuando se trabaja con este tipo de envío, ¿cierto? O la forma de transmisión, cuando el equipo TX transmite la RX, pero la RX no manda nada de vuelta. ¿Ya? En un sentido se refiere, transmite en un puro sentido. El mejor ejemplo es un control remoto, ¿cierto? Un control remoto, por ejemplo, en un automóvil, usted lo manda la señal y de su control le envía el auto, pero el auto no le manda de vuelta al control, ¿cierto? ¿Dónde va? El control remoto de la casa, ¿cierto? En el televisor. Y esa transmisión se llama simplex o duplex, y es la que ocupa menos ancho de banda, porque es solamente un canal de comunicación en un sentido. ¿Bien hasta ahí con el ejemplo? Segundo método, existe otro que se llama half duplex. Esto se configura en las tarjetas de red también de los equipos, los switches. Uno le dice, ¿cómo quiere que trabaje? ¿Duplex, half duplex o full duplex? ¿Cuándo transmito? Half duplex. Es cuando yo también transmito de un emisor a un receptor, ¿ya? Pero también el receptor me responde, pero no al mismo tiempo, es uno a la vez. Yo envío, espero que la comunicación y de vuelta me comunican. ¿Se acuerdan de la radio walkie-talkie? ¿Los walkie-talkie? O ese radio de frecuencia alta como la UHF, esa radio, ¿cierto? de carabineros, de ambulancia, transmiten mediante half duplex. Por lo tanto, uno genera en un sentido la comunicación, pero no pueden hablar los dos al mismo tiempo, tiene que terminar y ahí el otro habla de vuelta. ¿Ya? La tercera método, y el que ocupa más ancho de banda en las transmisiones, es el que se llama full duplex. Aquí también yo transmito en un sentido y también transmito de vuelta, pero ambos pueden comunicarse al mismo tiempo. Es el mejor ejemplo de la telefonía celular. Yo hablo simultáneamente con otra persona y los dos hablamos, ¿cierto?, en el mismo canal de comunicación. Por tanto, es el que usa más ancho de banda de todos los métodos de transmisión. Y es el que más se ocupa en la actualidad. Transmisión de tipo full duplex. Ambos transmiten en el mismo sentido, ¿cierto?, en ambas direcciones y al mismo tiempo. Eso significa que, por ejemplo, si tengo un medio físico que tiene un ancho de banda de 100 megabits por segundo, pensemos que un cable de cobre, ¿cierto?, categoría 5, categoría 6, red Ethernet, y yo estoy transmitiendo en un sentido, estoy ocupando, por ejemplo, 50 megabits por segundo de ancho de banda. Pensemos que es video en tiempo real, ¿sí? Estamos viendo un partido en línea. Y de vuelta, el servidor me responde con ¿cuántos más? Con 50 megabits por segundo. Por tanto, en esa transmisión, en ese momento, se ocupa el ancho de banda completo de ese medio físico. ¿Qué pasa si un tercer elemento quiere transmitir? O quiero ver otra comunicación. Estoy viendo un partido en línea y además quiero jugar en línea. ¿Qué pasaría? No voy a poder jugar en línea porque estoy ocupando todo el ancho de banda de esa red. Los servicios full duplex son los que ocupan más ancho de banda y los que se transmiten al mismo tiempo. Por eso las videollamadas de Skype, las videollamadas, por ejemplo, de WhatsApp y todos esos servicios son full duplex. Muchos que están transmitiendo al mismo tiempo ocupan mayor ancho de banda. Eso es lo que pasa en las comunicaciones. Y ese es el gran dolor de cabeza hoy día para poder hacer que todos transmitan al mismo tiempo. Las comunicaciones full duplex, que son las que más se esperan, ¿cierto? Usted quiere trabajar en tiempo real siempre. Calidad de servicio. Ahí trabaja el router con la QoS para definir, ir achicando los anchos de banda. Claro, para transmisión full duplex, este canal en vez que fuera de 50 y 50, porque una sola comunicación me ocuparía todo, lo va dividiendo. De 25 a 25. Entonces, quizás el video en línea va a ocupar la mitad del ancho de banda y el 50 restante por ciento va a quedar para otras cosas. Eso es lo que hace la calidad de servicio. Y la calidad de servicio va bajando con presión de video, no se va a ver tan bien o tan nítido, pero va a ocupar menos ancho de banda. Eso es lo que hace la calidad de servicio. ¿Qué prefiere usted? ¿Que se vea bien y perfecto en alta definición, pero no se puede usar nada más en la red, o prefiere compartir servicio? Entonces va comprimiendo, ¿cierto? Por eso uno habla de alta o baja calidad en los videos, ¿cierto?
para verlo en tiempo real. A mí no me interesa quizás que un partido en línea se vea en alta definición, me interesa que se vea y no se pegue, ¿cierto? Que se pueda ver fluido. Eso va a ser la calidad de servicio. Por eso es complejo hoy día en las redes trabajar con full duplex. Es súper complejo, porque cada cosa quiere tener prioridad en la red, cada servicio quiere ser prioritario sobre el otro. Ya, otra cosa importante destacar por acá, en el capítulo, es que tenemos que manejar lo que son las direcciones IP, las clases IP. Y tenemos que entender cómo el router las trabaja. Un router es un dispositivo de capa de red que trabaja con dirección IP, a diferencia del switch que trabaja con direcciones de qué tipo, las MAC address. ¿Ya? Nosotros, como seres humanos, trabajamos la dirección IP en formato decimal, que son la forma de identificar los números más común para nosotros, ¿cierto? Del 1 al infinito. Pero el router, las trabaja en formato binario, ¿ya? Agrupadas en octetos. Un octeto es el grupo de 8 bits, ¿cierto? ¿Ya? Una dirección IP se compone de 4 octetos y cada octeto tiene 8 bits, ¿ya? Por eso una dirección IP binaria es 32 bits. Así es como lo almacena el router. Para el router, almacenarlo en binario es ocupar menos espacio que yo lo almacenar en otro formato, ¿cierto? Porque imagínense que un router no va a aprender una sola red, tiene que aprender millones de redes o millones de caminos para llegar, ¿cierto?, a un sitio remoto, porque tiene que conocer a otro router y viajando por acá y va agregando en su tabla de información rutas y las guarda en forma definitiva, no como el switch que las guarda temporal en la RAM y si se apaga se borra. El router las tiene que registrar y eso se llama tabla de enrutamiento. Entonces, para eso es más cómodo, más óptimo guardarla en binario. Nosotros, cuando configuramos la IP en los routers, se fijaron, pusimos IP address en decimal. Pero ¿cómo lo entiende el router después? En binario. Y ese proceso, ¿cómo se hace? El que vamos a hacer ahora. Ustedes tienen que entender cómo se convierte la IP de decimal a binario para entender cómo el router la registra después. Esto es rápido, lo que hace el router en milésimas de segundo de esa conversión. Uno va escribiendo y va transformando con algoritmo. Pero nosotros tenemos que entender cómo se hace. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Es importante que abran una planilla Excel ahora, o un blog de notas, para que noten la fórmula que vamos a hacer. Y la van a ocupar. En el Excel les puede quedar mucho más cómodo hacerlo. Esto lo pueden hacer en papel, en la hoja, como ustedes quieran. En Excel, en un blog de notas, o en otro medio. Van a hacer una tablita. Van a hacer una tablita de la siguiente forma. Una tabla que va a tener 8 columnas. Y la diseñan algo parecido a esto. Ya, para que quede mejor que la que hice yo. Que quede mejor. Hay 8 columnas. Y estas 8 columnas van a representar los bits de un octeto. Recuerden que hablamos que un octeto son el grupo de 8 bits y una dirección IP se compone de 4 grupos de 8 bits, 32 bits en total. Luego que tengo dibujada, tengo diseñada mi tabla con 8 columnas, ¿cierto? Agrego arriba en una fila principal los números que sean potencias o elevados, ¿cierto?, al número anterior. Por ejemplo, comienzo con el número 1, el doble de 1, 2, el doble de 2, 4, el doble 8, el doble de 8, 16, el otro 32, 64, hasta 128. 8 columnas solamente, por los 8 bits que vamos a sacar. Para poder sacar el cálculo IP y ver cómo el router le interpreta. Supongamos que tenemos una dirección IP y nuestra dirección IP es la 192.10.4.1. Es una dirección IP versión 4, ¿cierto? En la cual tiene 4 octetos en decimal
y nosotros queremos entender cómo este IP la ve el router, ¿cierto? Entonces hacemos lo siguiente. Primero, tomo el primer octeto de la izquierda, 192, y luego yo digo en la tablita con qué números de los que están arriba, sumados entre sí, me dan el número 192. Entonces digo, 128 más 64, ¿cuánto es? Justo 192. ¿Ya? Como la sumatoria de 128 más 64 me dio 192, los números que utilicé para sumarlo los declaro en 1. Ocupé el 128, ocupé el 64. Y el resto no ocupé ninguno porque con eso saqué el cálculo de 192. ¿Ya? Los que no ocupo los declaro en ceros. Y los que ocupo los declaro en 1. ¿Ya? Por lo tanto, el número 192 decimal es equivalente en binario ¿cuánto? A 11 00 00 00 0. Entonces tendría mi primer octeto. El primer octeto de esa dirección IP, como la del router, es 11 00 00 00 0. Primer octeto. Segundo octeto. ¿Con qué números de los que están en la columna arriba genero el número 10 sumados? 8 y 2, ¿cierto? 8, 2. Y los que no hubo, todos 0. Todos 0. 8 y 2, 10. Todos 0. Entonces mi número binario, mi segundo octeto, sería 0000 1010. Los 8 dígitos. ¿Cierto? Los dejo acá. 0000 1010. Llevo 2 octetos. Tercer octeto, el 4. Directo acá, ¿cierto? Y los que no utilizo, el 0. Entonces 4 en binario sería, en este octeto, 00 000 100. Y por último el 1. Y los 0 a la izquierda aquí tienen valor, ¿cierto? Hay que declararlo. Yo no puedo poner en el octeto el 1 solo. Tiene que ser acompañado el conjunto de 8 bits siempre. Entonces el 1 sería... Allá ahí tengo mi dirección IP, ¿cierto? En binario, donde está el primer octeto, el segundo octeto, el tercer octeto, el cuarto octeto. Así la entiende el router, así la almacena. Así compara, ¿cierto? Hace comparaciones binarias. ¿Ya? Eso es bueno para sacar el ejemplo. ¿Difícil o no? Eso en pocas palabras lo que hace el algoritmo del router para modificarlo. Uno le ingresa en decimal y el router la guarda en binario. Eso va convirtiendo. ¿Ya? Hoy tenemos la conversión más o menos realizada. ¿Clarito? ¿Dudos? ¿Clarito? Por ejemplo, este IP, ¿cómo sería? 170 0 200.254. Por ejemplo, el 170, ¿cómo lo haría? 1 0 1 0. Los que ocupo en 1, los que no ocupo en 0. Este lo ocupo, este no porque me paso. Sería ahí, ¿cuánto llevo? 128 más 32. ¿Cuánto me falta? Me faltan 12, ¿cierto? Sería 0. Eso, y así sería el 170. El 0 serían... Perfecto. Listo. El 200 sería 128 más 64 de 292 más 8. Listo. Mitad. Y el 254 serían todos menos 1. Porque la sumatoria total de números 1 en los 8 bits da 255. Y la sumatoria total en todos los números ceros da 0. Por eso el rango de un octeto tiene que ser entre 0 y 255. La lógica tiene, ¿cierto? ¿Qué error hay aquí? ¿Cómo lo haces con los demás? En hexadecimal. El 270 se baja, pero... A ver, tiene un error ahí, ¿cierto? Sí. Es una IP imposible que exista. Y cuando son hasta 55, 255. pero la IP puede superar el... Hasta 255. No puedo pasar a 255. Esto al tiro está malo. Yo una vez estaba viendo una película de hackers que están TNT de repente y veía la pantalla de una consola Unix y aparecía este IP, me acuerdo, siempre me acuerdo, y inmediatamente la apagué la película.
Ya era trucho el argumento. De ahí en adelante. Se enchufó todo. No, ya no veo más. Debe ser interesante, dijera. Cuando vi IP ya nada más. Me quedó claro. Me quedó claro que los escritores, los que hicieron el guión, no sabían de IP. ¿Ya? Entonces, ese para nosotros sería el rango entre el 0 y 255. No puedo ver un octeto mayor que eso, inmediatamente sé que está mal. ¿Sí? ¿Perfecto, chicos? ¿Hasta ahí? Listo. Ahora, nosotros tenemos que entender que hay clases de IP. ¿Ya? Para asignar. Hasta ahora nosotros en los ejercicios se la entrego lista, pero hay que saber cuándo ocupar una y otra. Eventualmente, para nosotros, existen 5 clases de tipo de IP. De IP versión 4. ¿Ya? En IP versión 4. Están de la clase A a la clase E. Las que usamos comúnmente para asignar a un host son de la clase A a la clase C. Las clases D y E se llaman experimentales. ¿Quiénes las usan? Se usan para difusión, para protocolos, para pruebas de ese tipo, pero no para ponerle en un host y hacer un ping. No es para eso. Incluso dentro de esos rangos del experimental y las de prueba está esta dirección. ¿Cierto? Esta dirección no es usable, no es asignable a una dirección IP de host. Es local, funciona dentro de la misma máquina. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en estas 3 clases, las clases A, B y C. ¿Ya? Las clases de IP son de acuerdo a la cantidad de IP que necesito en una red. Ese es un parámetro bastante importante a analizar. Por eso no da lo mismo usar cualquier IP, o que nosotros la inventamos de la nada. Para que les quede más claro. Una IP clase A, como dice ahí el ejercicio, son IP que se utilizan para redes grandes que necesitan muchos hosts, muchos millones de IP. ¿Ya? Yo voy a poner un ejemplo de una clase A. ¿Ya? Esta va siendo una IP clase A. Una IP clase A genera aproximadamente más de 16 millones de IP, 16.777.714 IP. ¿Ya? Por lo tanto, ¿quién ocuparía una IP o red clase A? Una corporación que tuviese que conectar mucho equipo en el planeta, ¿cierto? Coca-Cola, por ejemplo, por dar una idea, que tiene miles de clientes, tiene miles de usuarios y miles de sucursales en todo el planeta. ¿Ya? Yo no ocuparía una red clase A o una IP clase A aquí en el laboratorio, porque ¿cuántos IP necesito? 10, 14, con suerte, pero no una clase A, la descarto inmediatamente. Ese IP que puse de ejemplo es una IP clase A, la 8.1.1.7, y puse 8. Ese 8 se llama prefijo y representa la máscara de red de esa IP. ¿Ya? Esa máscara va a ser 255.0.0.0. ¿Ya? ¿Cómo llegué a ese valor? La pregunta, ¿cómo llegué a saber qué es la máscara de red? Que esa es la que debería agregar. Yo con esto sé que es una clase A y sé que puedo tener 17 millones de IP. Sé que para un laboratorio pequeño no me sirve, ¿cierto? Como me explicáis. Ya dice, para redes grandes, implementadas por grandes empresas y en algunos países. ¿Ya? ¿Cómo llegué al 255? De la siguiente forma. Recuerden que una dirección IP, ya sea el IP o la máscara, se compone de ¿cuántos bits? De 32 bits. ¿Ya? En grupos de 8 bits. Entonces, ese slash que puse yo 8 representa lo siguiente. Significa que hay en esa máscara 8 números en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el resto, acuérdense que debo hacer los octetos. Esta, en realidad, es una máscara de subred, ¿cierto? Que tiene 32 bits. El 8, que está ahí, representa esos 8 bits en 1. Y el resto, los 24 restantes, están en 0. Si esto yo lo transformo a decimal, ¿cierto? Ese número que está ahí vendría siendo, recuérdense que la sumatoria del 8 bits en 1 es, y el resto, 0. ¿Cómo sabes que son los primeros? Pero... La máscara clase está definida. Una clase A tiene una máscara de ese tipo. Y esa máscara es 255.000. ¿Ya? Significa que estos 255 son 8 bits que están ahí en 1. Por eso puse prefijo slash 8. Si yo te dejo esto, tú sabrías que cuál es la máscara inmediatamente. No tengo que ponerte la máscara escrita. Si tú miras el prefijo, sabes qué máscara tiene. ¿Ya?
¿Listo hasta ahí? Clase A para redes grandes, 16 millones de IP, muy grande. Sigamos. Ahora, otra organización. Supongamos que INACAP necesita tener IP para todas sus sedes, ¿ya? Y entiende que usar una clase A es muy grande. INACAP tiene 20 sedes y cada sede tiene 2000 IP para utilizar, porque necesita para la red inalámbrica, para todos sus servicios. Entonces, una clase C no serviría, la clase A tampoco. Hay una red que se llama IP de clase B, que dice de tamaño mediano, por eso implementado por universidades. Una red clase B o IP clase B permite tener 65.534 IP, que es lo más cercano para nosotros. 65.000 es más cercano que 16 millones. Entonces, una clase B podría ser esta: 170.50.10.7. Pero digo ahora prefijo 16 y digo que va a ser clase B. ¿Cuál sería la máscara de red de esa dirección IP? Si es 16 el prefijo, aquí están los 16 bits en 1. 16 bits en 1 son estos 16 primeros bits en 1 y los otros 16 restantes en 0. Por lo tanto, la máscara va a ser .0.0. ¿Se entiende la lógica, cierto? Ahora, mi propuesta es una red mucho más pequeña. Quiero poner IP en este laboratorio. Entonces, ya sé que una clase A es muy grande, la clase B sigue siendo grande. Debería ocupar la tercera alternativa que dice que es la clase C, que dice que es para redes pequeñas, para casas generalmente se utiliza bastante, y es un tipo de IP o clase de red que permite tener 254 combinaciones, que es lo más cercano a nuestras necesidades. 254 IP. Por eso tanto un router de casa viene con una IP de este tipo. Y una típica, ¿cierto?, IP o red clase C sería, por ejemplo, esa: 192.168.0.1, ¿ya? Y esta sería prefijo 24. Y esta es una típica clase C. La pregunta es, ¿qué máscara sería de red, de subred para esa dirección IP clase C? Sería 255.255.0. ¿Por qué? Porque el 24 representa que en la máscara en realidad son 24 números 1. Y este se transformó también en... Y el último no se ocupa, que son los 8 bits restantes. Ahí está. Esa es la lógica. Ahí te queda más claro, ¿o calza? La máscara me indica, ¿cierto?, la clase que estoy trabajando. Una máscara 255 es una clase A. Una máscara 255 o 255, estamos hablando de una clase B. Y una 255, 255, 255, clase C. Redes grandes, redes medianas, redes pequeñas. ¿Por qué están utilizadas la clase C? Porque lo que comúnmente tú ves son redes pequeñas. ¿Ya? Esa es la lógica. ¿Sí? Por eso están utilizadas esas redes. Pero tú cuando tienes problemáticas que tienes que configurar redes más grandes, tienes que pasarte a otra, una máscara 16, por ejemplo. ¿Ya? Que sería lo más adecuado, una red corporativa. Aquí tengo un resumen. Voy a borrar acá. De los rangos. Ya, los rangos se trabajan de la siguiente forma. La IP no son inventadas por alguien. Están normadas por una organización perdón, en la cual te dice cuáles son los tipos de IP a utilizar. Las IP de clase A están en este rango. Y de ahí hacia abajo. Por lo tanto, el profe dijo, pero el profe puso el IP 8.17. ¿Y por qué dijo que es clase A? Porque de ahí, ¿cierto?, hacia abajo, una 9, una 8, una 7, una 7, son clase A. ¿Ya? Ese vendría siendo el número mayor que podemos utilizar de rango. Una clase B, la 171 se considera clase B. Sí, porque de la 172 hasta el rango anterior, hasta la 10. Y la 192, ¿cierto?, hacia abajo, también es clase C. Por eso son los rangos, están normados. ¿Yo necesito conocer la IP entera o necesito ver el primer octeto para saber de qué clase es? Si veo el primero, 192, clase C. Si es 162, clase B. Tú miras y sabes qué clase pertenece. Por eso están estandarizados, no es que nosotros lo inventamos. ¿Ya? Eso se lo normó ya. De esa forma tú sabes cuál ocupar.
Y si yo tomo esta clase C, digo, la máscara de red va a ser esa. Si tomo una clase B, la máscara va a ser la de allá, máscara 16. Si tomo una clase A, va a ser máscara 8. ¿Ya? Por eso, ¿sí? Pero lo que sobra, No se utilizan. No se utilizan. Porque recuerda que la D y la E son experimentales o especiales, las que siguen más arriba. Hasta ahí nosotros trabajamos. Esas son las que son utilizadas a nivel privado o público. ¿Y esas IPs que son, por ejemplo, 200 y tanto? Están en las otras clases, en las que hablan de D y E. Mira, la A, B y C yo las puedo ocupar a mi manera en mi laboratorio, como quiera. Porque se llaman IPs privadas, son IPs privadas. En cambio, las otras que me dices tú, de números más altos, que son entre la clase D y la E, se llaman IPs públicas. Y esas son normadas, esas yo no las puedo poner en un equipo porque las usan de los routers hacia afuera. Del router hacia adentro, yo uso la A, la B y la C. ¿Se entiende? Yo lo asigno. Incluso más, si yo quisiese hacer mi red clase A acá con máscara de clase A, igual funciona. Pero estoy sobreexigiendo el router. Porque un router tiene que leer todas las combinaciones de IP que existan, ¿cierto?, dentro de su red. Entonces, si tengo 2 IPs conectadas, ¿para qué voy a usar una clase A? Estoy leyendo más de 16 millones de IP que no están ni siquiera existiendo. Del router hacia afuera, yo uso la IP que se llaman IP pública, como los rangos especiales. Por eso te parece extraña la otra. Hacia adentro, tú eres propietario de tu IP, tú las configuras en los rangos que quieras. Hacia afuera, se manejan o se estandarizan. Incluso tengo que arrendar la IP. No, ni siquiera puedo comprar la arriendo, a un precio mensual. Aquí están las máscaras de subred, que aplicamos nosotros, clase A, clase B, clase C. ¿Cuál es la importancia de la máscara de red que acompaña un IP? Es muy importante. Para nosotros la máscara de subred vendría siendo, si lo analizamos como en la familia, tú tienes un nombre, tu hermano tiene otro nombre, ¿cierto? ¿Qué tienen en común? El apellido. La máscara de subred vendría siendo el apellido y hace que estén o trabajen en el mismo grupo. Si yo tengo la misma máscara que la otra IP, pertenecemos a la misma red. Esa es la diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, mira, un simple ejemplo para que lo entendamos. Si dos IPs son correlativas, pero tienen máscaras distintas, entre ellas nunca se van a comunicar. Supongamos que tengo la máscara siguiente, miren. La IP 192, 168, tengo la 1.5 con máscara 255, 255, 255.0. ¿Estamos ok, cierto? Ok, y tengo otra IP en la misma red, en otro host, que tiene este IP. 192, 168, 1.6. Es correlativa, cierto número, pero tiene esta máscara. ¿Qué pasa ahí? Pertenecen a redes distintas. A pesar que son correlativas por número, pero tienen máscara distinta y la máscara es la que manda. Por lo tanto, entre esos hosts no hay comunicación. Porque no tienen la misma máscara. No es máscara 24, ni 16, ni la clase A. ¿Ya? Es más importante, de cierta forma, la máscara de red que la misma IP en realidad. ¿Ya? En este caso se podría igualar la IP mientras mantenga una máscara distinta. Claro, se pueden mantener. Por eso yo puedo. Te fijaste que teníamos IP distintas en el ejercicio, eran 100 punto algo, en el otro lado 50 punto algo, pero se conocieron igual, hicieron PIB y ya conservaban la máscara. ¿Te fijaste? En el mismo ejercicio que nosotros hicimos Packet Tracer. Por eso yo voy a llegar a un servidor con otra IP, ¿cierto? Pero tenía la misma máscara que yo. ¿Qué pasó con el tiempo? Con IPv4, que se componía de 32 bits, fue un direccionamiento IP que se agotó. Porque en los años 90, cuando se estaban desarrollando estos protocolos, se estimó que para la actualidad iban a haber, se estimó que hoy día, en el año 2015 aproximadamente, como máximo iban a haber 1.000 millones de aparatos conectados. Eso se pensaba en los años 90 y 80. En un futuro dijeron que en un futuro van a haber 1.000 millones de aparatos conectados, como suerte. Para que sepan, hoy día en este momento hay 20.000 millones de aparatos conectados, con IP, que tengan IP. Y en el 2020 van a haber 50.000 millones de dispositivos conectados, porque en esos años, 20, 30 años atrás, no se estimaba el Internet de las cosas, no se pensaba en eso. ¿Ya? Se asumía que los equipos que iban a tener IP iban a ser simplemente hosts, computadoras, servidores. Pero hoy día nos damos cuenta que hay aparatos como Smart TV, smartphones, sensores, cámaras, consolas de videojuegos, refrigeradores, ¿cierto? Collares para gatos. Todo puede tener IP hoy día.
Entonces, por lo tanto, las IP se agotaron a corto plazo. Se agotaron mucho antes de lo que pensaron. ¿Ya? Y eso es una realidad. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas IP necesitas tú? ¿Cuántos hosts tienes tú? Ramiro, ¿cuántos aparatos con IP tienes? El tuyo, propio, el personal. ¿Tienes consola? ¿Televisor Smart TV? ¿Haces máquinas virtuales? ¿Y las que hicieron acá? Tú. No, pero tú, en realidad, como persona, como ser humano. ¿Cuántas IP te rodean a diario? Muchas. Más de las que tú crees. Entonces, la cantidad de IP se agotaron con el tiempo y se tuvo que crear otro protocolo, ¿ya? Para tener mayor combinaciones. Y este protocolo se llama IP versión 6, ¿ya? Que fue desarrollado a mediados de la década pasada y se lanzó oficialmente el año 2015 y se estima que el año 2020 debería hacerse una migración de dirección IP, dejar de trabajar con IPv4 y cambiarse totalmente a IPv6, para que vaya siendo gradual el cambio, no es tan drástico de un año para otro. Se dieron aproximadamente 5 años de transferencia. Desde el año 2015 al 2020 deberíamos estar modificados totalmente, ¿ya? Por lo tanto, nos queda poco tiempo, estamos en el 2017. Hay que ir cambiando ese IPv6. ¿Qué diferencia tienes IPv6 con IPv4? Primero, que la dirección IP no se trabaja en formato decimal, sino que se trabaja en hexadecimal, número y letra, ¿ya? Y igual se convierte en binario, el router igual es en binario, pero para nosotros tenemos que interpretarlo en hexadecimal. Segundo, es una combinación mucho más grande. Por ejemplo, si la dirección IPv4 se componía de un largo de 32 bits, la IPv6 tiene un largo de 128 bits. Y eso significa que una dirección o la combinación más grande de IPv4 es de 4.000 millones de combinaciones de IP distintas. 4.000 millones. Y la combinación de IPv6 más grande son 340 sextillones de IP. Sextillones. Que eso equivale aproximadamente a la cantidad de granos de arena que hay en el mar del planeta. Y eso significa que la cantidad de equipos conectados, ¿cierto? Se estima, según los cálculos, de aquí a 2000 años más vamos a poder seguir usando IPv6 al nivel de crecimiento que vamos en la actualidad. O sea, usted no se extrañe que todos los equipos van a tener IP en unos años más, y los seres humanos vamos a tener IP en el organismo, porque van a tener tanto IP que van a sobrar IP para todo. Un árbol va a tener IP, una planta va a tener IP, todo va a tener IP en el futuro, todo, una piedra va a tener IP, todo con IP, pero IPv6 por la cantidad de combinaciones, y gratis, no tiene que arrendar por ellas. Porque hoy día se arriendan la IP debido a qué? Porque están agotadas y tú tienes que arrendarle a un proveedor de internet que te preste una IP pública para ponérsela a tu router y salga al exterior. De hecho, eso es lo que hace cuando uno arrienda un plan de datos. Tú lo que arriendas es un IP, en realidad, que te prestan en un momento determinado o por lapso de tiempo. Tú contratas un plan de Movistar y ellos te prestan un IP por ciertos días y la van renovando cada ciertos días también. Si yo quiero tener una IP fija para mí, debo pagar harta plata, desembolsar harto dinero para tenerla, arrendarla mensualmente. Con IPv6 se olvidan de todo eso. Con IPv6 cada aparato puede tener su propia IP y no es necesario pagar por un arriendo de ella. Tú vas a poner una IP pública a tu router y esa IP va a ser única. Vas a poner una IP pública a tu PC y tu PC lo va a poder conectar desde afuera, desde el exterior hacia tu red. ¿Ya? Hay ventajas y desventajas con esto. Las ventajas son las miles de combinaciones de IP, la desventaja es la seguridad informática, ¿cierto? Porque todos los dispositivos van a tener un IP y todos van a ser IPs públicas. No es distinto tener una IP privada. Es decir, yo voy a llegar fácilmente desde el exterior a un IP que está en este laboratorio. Lo que yo no puedo hacer. Cuando se cambie todo IPv6, cada equipo va a tener una IP distinta y va a ser única en el planeta. Así como las Mac. Por lo tanto, yo podría hacer un PIN a un PC que está dentro de este laboratorio y si puedo hacer un PIN, puedo empezar a investigar más cosas. Ver los puertos que tiene abiertos, ¿cierto? Ver si puedo acceder remotamente y ver la pega que va a haber para los expertos en seguridad informática. Demasiado grande. ¿Ya? Bastante grande. Ventaja y desventaja. ¿Ya? Pero eso es lo que es con combinación de IPv6. La otra diferencia, jóvenes, que tiene IPv6, y esto para que se le grabe como concepto, porque lo tocamos mal en la otra asignatura, en redes de comunicación, hay un capítulo completo de IPv6, es que el IPv6 se compone de un solo parámetro. Nosotros hoy día, para trabajar con IPv4, tenemos la IP, luego viene la máscara de subred, luego la puerta de enlace y después el DNS. En cambio, en IPv6, la misma dirección contiene todo.
O sea, esta parte, esta porción, este prefijo es del IP, perdón, y esta es de la máscara de red. La máscara de red, perdón, va incluida en el IP. Van dentro. O sea, en ese solo dato va el IP y la máscara, no por separado. Va junto. O sea, a mí me dan una sola dirección, de ahí va el IP y la máscara juntas al mismo tiempo. La primera porción, lo que se llama prefijo, representa a la red en la que estoy trabajando, la segunda porción de IPv6 a la máscara de red y la tercera porción a la dirección IP. Eso mismo que nosotros hacíamos, IP, máscara, puerta enlace, ¿se acuerdan? Las tres cosas por separado están aquí. Por lo tanto, usted le van a dar un solo dato y ese tiene todo. ¿Ya? Por eso es más inseguro de cierta forma, ¿cierto? Más seguro, pero son tantas combinaciones que es difícil, es casi imposible que usted ponga un IP duplicada en el planeta con otro equipo que ya la tiene. Aunque lo invente. Son 340 sextillones. Sextillones. No tengo pizarra para escribir una cifra así. De hecho, he tratado de... Hice el cálculo de anterior. Estaba sacando, transformando un IPv6 a binario y llegué como a la cuarta fila, llevaba 128 bits escritos y todavía me faltaba. Me faltaba pizarra. Hicimos como la mitad de un IP. Por otra pizarra lo hacía la otra mitad. Para hacer la IP en binario. Para que vean la cantidad de combinaciones que se pueden hacer. ¿Ya? ¿Qué servicios se utilizan, jóvenes? Antes que vayan al último break. Hay un servicio que se llama DHCP. ¿Para qué sirve cuando se usa el servicio de DHCP? Cuando debo automatizar la entrega de dirección IP, en vez de ponerla en forma manual, en forma dinámica. ¿Cierto? Existe. Se llama Slack. S-L-A-C-C. Slack. Slack. Búscalo, Slack. Para hacer enrutamiento y DHCP IPv6. De hecho, Packet Tracer viene con IPv6. Hay un servidor de IPv6. Viene el rol. Ahí está Slack. Es para hacer enrutamiento y DHCP con IPv6. ¿Para qué sirve el servidor de DHCP? Entrega IP dinámica, ¿cierto? Para un host de una red y permite que el administrador del sistema no las ponga en forma manual. ¿Ya? Ahí está. IPv6 Slack, ahí está. Con dos. ¿Pero eso no funciona para el IPv6? Si funciona, hay IPv6 dinámicas, po. Y la va generando aleatoria el servidor de DHCP. Nosotros en cambio definimos los rangos. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior pusimos desde hasta? ¿Y qué es lo que entregaba a los clientes? Le entregaba un IP, una máscara, una puerta de enlace y un DNS. ¿Ya? Esto lo entrega en forma dinámica. ¿Cómo lo vamos a hacer para que un IP a IPv6? Primero, para saber, lo primero que debería hacer es lo siguiente. Vamos a probar si nuestro equipo están capacitados para soportar IPv6. Eso es importante. Abran una consola, el command prompt, abran ahora en un PC, en el que están trabajando, y vamos a hacer un ping primero a la siguiente dirección. A la 127.0.0.1. Hagan un ping en esa dirección. Si me responde el ping a esa dirección, es porque mi PC o el sistema operativo de mi equipo soporta IPv4. Y tiene que ser 4 enviados, 4 recibidos, 0 perdidos. Ya. Si me responde de forma exitosa, es que soporta IPv4. Ahora la pregunta, ¿cómo soporto IPv6? ¿Cómo sé si soporta IPv6 mi sistema operativo? Hago un ping a la siguiente dirección. Ping 2.2.1. 2.2.1. Si estoy haciendo un ping en esa dirección, efectivamente lo estoy haciendo a IPv7. IPv6, perdón. Un ping a IPv6. 2.2.1. 1. Esa dirección es la misma de localhost, pero en IPv6. Si me responde 440, estamos ok. Está preparado para IPv6. ¿Desde cuándo los sistemas operativos vienen preparados para IPv6? Aproximadamente en el año 2009. Se están preparando. Desde Windows Vista, en Microsoft en adelante, soporta IPv4 y IPv6. Los sistemas operativos actuales todos soportan IPv6. Para poder configurar IPv6, debo asegurarme que todos los equipos de la red soporten IPv6. No solamente mi PC, el router que voy a configurar soporta IPv6 y muchos no lo soportan, algunos más antiguos, quizás hay que actualizar el firmware. Todos los aparatos deben soportar IPv6, así yo podría asegurarme para hacer el cambio. De lo contrario, no podría. Sí, de lo contrario no podría.
La ley de que haya la migración IPv6 no está aprobada en el Senado y no se ha aprobado, por lo tanto va a pasar el año 2020, el 2021, el 2022, el 2023 y vamos a seguir usando IPv4 en Chile. ¿Ya? Es por lo siguiente: tú cuando contratas un servicio de internet a un ISP, no importa el que sea, ¿cierto? Tú le arriendas dos cosas. Primero, cuando yo arriendo un servicio de internet, yo lo que arriendo no es el uso de internet. Lo que yo arriendo es una IP que me entregue y además el medio físico para salir. De hecho, desde el poste, ¿cierto?, van a llegar con un cable coaxial o un cable de teléfono de acuerdo a la empresa y se van a conectar a un módem, ¿ya? Un módem, y ahí ese módem yo lo conecto a mi router de casa. Y en mi router de casa configuro hacia adentro. Ya, hasta ahí todo bien, ¿sí? Entonces lo que yo arriendo es esto. La empresa a ese módem le va a asignar un IP. Por darte un ejemplo, ese IP que yo se la estoy arrendando cuando pago mensualmente los 19.000 pesos o 20.000 pesos. Entonces, no quiero nombrar alguna empresa, Movistar, por dar un ejemplo, yo pago mi plan de internet y ellos me facilitan dos cosas. Lo primero que me facilitan es entregarme ¿qué cosa? Una dirección IP que la ponen en el equipo que le estoy arrendando, en el que ellos me entregan, en ese modem, el que me instalan, y además me están cobrando otra cosa, que es el medio físico, que sería ese tramo de cable que viene desde el poste hacia mi casa, o en el caso de la fibra óptica desde abajo hacia mi casa. No importa el medio físico. Y si es inalámbrica también, ¿por cierto? Porque si yo tengo un teléfono también tengo un acceso. En este caso no es cable ni fibra, sino que es inalámbrico, es satelital. Entonces lo que tú estás pagando es esto. ¿Ya? Paga eso. Yo dentro de mi casa puedo tener IP de clase C, por ejemplo, de la 1 hasta la 254. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Puedo tener 254 hosts conectados en mi casa. ¿Ya? El tema está que todos los hosts de mi casa, cada uno tiene una IP privada y única para mi red, la .1, la .2, la 3, la 4, la 5, hasta la 254, salen por una dirección única. Todos los equipos de mi casa, para dentro de mi red LAN, son independientes. Yo lo ubico por IP y por MAC, ¿cierto? Por mi router, por mi switch. Pero para el resto del mundo, yo soy esto. Por lo tanto, ¿cómo me ve el resto del mundo? Como una sola IP. Yo puedo tener 30 equipos dentro de mi casa, pero me ven como uno solo, porque le estoy arrendando una IP. Ese proceso se llama NAT, traducción de direcciones de red. Ese es NAT, que significa que el equipo que me está arrendando, ni siquiera arrendando Movistar, con una dirección IP, hace que todas mis IP privadas salgan por una IP pública. Cuando se habla de IP pública, es una IP que tiene costo, que yo pago por ella, ¿ya? Que va dentro del plan, ¿sí? Como es IP pública, no es exclusiva para mí, esa IP puede ser hoy día esa y mañana puede ser otra, me la van rotando, ¿ya? Si yo quisiera tener una IP fija y pública, tengo que pagar mucho más. Tendría que pagar 200.000 pesos mensuales por IP, para que siempre fuera para mí. En cambio, ese IP va variando de acuerdo a las conexiones que yo voy teniendo, ¿sí? Ese proceso se llama NAT, significa que ellos me pasan un equipo, me arriendan un equipo, yo pago por un plan para salir, que en realidad lo que estoy pagando es el uso del equipo, la dirección IP que me entregan y el medio físico. ¿Listo? ¿Listo está ahí, cierto? Perfecto. Con IPv6 pasa lo siguiente. IPv6 me cambia todo este panorama. Y eso es importante que ustedes lo destaquen y lo entiendan. Con IPv6. ¿Y por qué no se va a implementar en Chile por mucho tiempo a nivel internacional? Y sí se está haciendo en otros países. Está internet. Está mi router, este es propio, yo lo compré en PC Factory, ¿cierto? Y yo lo configuro, el router inalámbrico en mi casa. Ya. Si uso IPv6, a cada aparato de mi casa interno le pongo un IP versión 6, ¿cierto? ¿Ya? A cada PC un IPv6, a mi consola de videojuegos, mi televisor, todos con IPv6 hacia adentro. Como IPv6 no necesita ocupar una IP pública arrendada, este router yo lo podría conectar directamente a la red de datos pública. Por lo tanto, ¿qué costo tiene para mí esto? Cero.
¿Qué necesito invertir? El medio físico. Yo voy a ser dueño de esto. Por lo tanto, debería comprar mi fibra óptica, ¿cierto? Y conectarme a la distribución pública, ¿cierto? De un proveedor de internet. Pero yo debo invertir en mi equipo. Puede que me gaste 1 millón o 2 millones de pesos, pero nunca más pago un plan de datos. ¿Ya? Pero yo voy a ser propietario de mis conectores de fibra óptica, de mi equipo de fibra óptica, y me conecto a la red pública. La ley dice lo siguiente: cualquier elemento que esté en la vía pública es de acceso público, que no es lo mismo que robar. No es robar luz, no es lo mismo. Por ejemplo, si el poste está en la vía pública, es de acceso público para que cualquier empresa o ente se conecte, ¿cierto? Y en los postes van a ir los cables de cobre. Por lo tanto, yo voy a conectarme a un cable de cobre con mis equipos, mi tecnología, y me uno a una red que es pública. Recuerden que esto es público, no puede ser privado. Una cosa es que ellos hagan el mantenimiento, la empresa, y la otra es que sea de ellos. Por ley. ¿Ya? Es como tú te estacionas en la calle es pública, ¿cierto? Me puedo estacionar en algunos lugares porque está privatizado y en otros no, pero la calle es pública, en el estricto rigor. Si yo soy dueño de mis medios físicos, piensa lo siguiente: yo soy dueño de mis routers, de mis cables, de mi fibra óptica, de mi conexión de cable de cobre, y me conecto a la red pública, que podrían ser, ¿cierto?, los postes, y yo configuro todo y hago una inversión. Estoy yo siendo mi propio medio de salida, mi propio medio físico. Y como estoy trabajando con IPv6, no necesito pasar por un dispositivo de tercero. Es como, en pocas palabras, levanten los peajes y tú pases por la carretera sin pagar. Estás ocupando una carretera que es pública de todos los chilenos, pero no estás pagando el uso por pasar por ahí. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Qué pasa con eso? Eso es lo que debería pasar. Pero ¿qué pasa con los proveedores de internet? Si ocurre eso, pierden su negocio, porque el negocio es arrendarte un modem y el negocio es cobrarte por el cable hacia afuera. Si yo les digo, yo soy dueño del cable que sale hacia afuera, y además yo soy dueño del router, ¿qué me está cobrando entonces usted si todo lo estoy poniendo yo? ¿Cierto? Eso es lo que pasaría. Por eso, comercialmente, para ellos se perdería el negocio de los servicios de internet, porque tú serías dueño de todo. Pero entonces, ¿cómo, si son públicas, cómo las hacen las conexiones de poste? ¿Cómo las hacen Hay una caja de distribución, ¿cierto?, que se llama los MDF, una caja de distribución de cada sector, para fibra óptica, por ejemplo. Entonces hay puntos libres que tú podrías acceder. No es lo mismo que hacer vandalismo y abrirlo y cortarlo. No es con eso. Pero, por ejemplo, hay una conexión que tiene 100 conectores. Por lo tanto, un ejemplo, 100 conectores para fibra óptica y se están ocupando 30. Hay 70 disponibles y tú te podrías conectar a uno de ellos. Pero si tú eras el dueño de la fibra óptica tuya y tú hicieras todo el proceso, tú hicieras la comunicación, tú subieras al poste, tú configuraras. Si tú hicieras eso, tú serías propietario del cable hacia adentro, del cable de fibra óptica hacia adentro, o del cable de cobre, de acuerdo a la tecnología. Eso es lo que tú pagarías. Es costoso, pero compara, o sea, invertir 2 millones de pesos con de por vida nunca más pagar, yo creo que vale la pena. Vale la pena invertir esos 2 millones de pesos en vez de estar pagando un plan de 30.000 pesos de por vida para siempre. Pero, profe, Yo te lo he hecho. Se puede, pero te ponen N trabas las proveedoras de internet porque te estás saltando el pagarles, pues, en realidad. E incluso te demandan. Pero es todo lo contrario, me están demandando por algo público. Es como que te demanden por estacionarte en la calle donde ningún letrero que diga no estacionar. No en ningún lado dice no estacionar, no parar, y te empiezan a partear. Tú encuentras injusto, ¿cierto? Entonces ahí viene un debate comercial. Tú puedes hacerlo, te vas a enfrentar a un trámite bastante largo, pero finalmente lo vas a lograr. No importa que me muera un año en pelearlo en la fiscalía, no importa, pero lo vas a lograr. Pero gratis, el medio de acceso es gratis. oiga, profe, ¿qué pasa con eso que te venden de la velocidad y que total todo es lo mismo? Al ancho. Tiene que... Digo, otra cosa importante. ¿Tienen otra clase después, no? No. ¿Qué prefieres, salir al recreo o la terminamos antes? La terminamos antes, ¿cierto? Va a terminar de esta manera. Porque si no el recreo, después salimos a las 6:15. Si la terminamos antes, salimos hasta las 6. ¿Sí? Hasta las 6. Porque repasemos y terminemos todo el capítulo 6. Dato importante. Hay unos protocolos que se manejan a nivel de red que se llaman TCP y UDP. Y esto maneja el ancho de banda. Esto es importante que lo conozcamos. ¿Ya? Por ejemplo, cada servicio que nosotros vemos en la red, por ejemplo, la navegación, el correo electrónico, la transferencia de archivos, una película en línea, todos esos servicios se utilizan o se trabajan bajo protocolos. Y estos protocolos se llaman TCP y UDP. ¿Ya? ¿Quién los maneja? El router.
Por lo tanto, el router es el encargado de manejar los anchos de banda. Por ahí me preguntaron, ¿quién maneja el ancho de banda en una red? No solamente el medio físico, porque el medio físico me define hasta cuánto yo puedo transferir. Pero el router define a quién le transfiero y a quién no. Esa es la diferencia. Él organiza las velocidades, ¿ya? O las prioridades. Entonces un router define lo siguiente. Si un servicio en una red trabaja con el protocolo TCP, dice, usted no necesita tanto ancho de banda, pero necesita que llegue bien. Por ejemplo, el correo electrónico trabaja con TCP, porque ¿qué le interesa a usted? ¿Que el correo llegue rápido o que llegue bien? ¿Le interesa que llegue de forma instantánea o le interesa que llegue y en caso de error se reenvíe? Yo prefiero eso. Entonces los servicios que trabajan por el protocolo TCP en los routers son los servicios que son verificados con error. Por ejemplo, el correo electrónico, la navegación web trabaja por TCP en el router. ¿Ya? En caso que se pierda la comunicación, dice reenvíela nuevamente hasta que llegue correcta. ¿Cierto? Eso pasa en un correo. Rebota, reenvía hasta que llegue correcto. Y si no llegó, avise. Y si llegó bien, avise igual. En cambio, los servicios que trabajan por UDP, que es el protocolo que no verifica nada, son los servicios a los cuales el router le da prioridad, pero no sabe si llegan o no bien. Por ejemplo, una videollamada trabaja por UDP. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le interesa al router? Detecta que lo que estás transmitiendo es una videollamada, una videoconferencia, por ejemplo, en tiempo real, y dice, en videollamada le doy ancho de banda. ¿Ya? ¿Qué pasa si tú estás viendo, o estás haciendo una videollamada y se pierde un segundo? ¿Qué pasa con ese segundo? ¿Se perdió nomás? ¿Se han fijado? O cuando se pega una comunicación en línea, usted en tiempo real, un video en línea, está jugando un partido en tiempo real, online, y pierde un segundo de conexión, ¿se perdió nomás? O está haciendo una llamada por WhatsApp, se perdió. ¿Qué es lo que hace el router? Define que esos servicios tienen que tener un canal de comunicación mucho mayor, pero no define que sean recuperables, o no define que los revise y que lleguen bien. Lo que le importa es que sean fluidos, pero no verificados. Por lo tanto, cuando tú tienes en tu red muchos servicios que trabajan por UDP, el problema con ancho de banda es mayor, porque todos quieren tener prioridad. Ese problema si tú estás viendo una película en línea en tu casa y al mismo tiempo estás viendo un juego en línea y al mismo tiempo estás escuchando música en una radio online. Todos son servicios prioritarios y a eso súmale una videollamada. ¿Qué pasa con esos servicios? Te ocupan todo el ancho de banda de tu red, de tu casa. ¿Ya? Es distinto a si los servicios que tú ocupas son TCP, que no necesitan tanto ancho de banda, pero sí necesitan que lleguen bien. Deberían mezclar esto. ¿Quién configura o quién trabaja con estos servicios? El router. Él sabe a quién darle ancho de banda y no, y compartirlo. ¿Ya? De lo contrario, si tú trabajas todo con UDP y el router le diera prioridad, simplemente el primero que se conectó de los servicios sería el que tiene todo el ancho de banda en la red y nadie más pudiese hacer nada. No podría mandar ni correo ni nada más. ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo el router sabe qué protocolo, qué servicio trabaja con UDP o TCP? Porque tiene que tener algo, una etiqueta, alguna información que me diga, el correo electrónico es UDP, la videollamada es TCP. Ahí aparecen los puertos de comunicación. Los puertos se identifican esto. Por ejemplo, viene una información desde el exterior. Yo me estoy conectando, por ejemplo, a una página web, estoy viendo una página web, el router interpreta, dice que es el protocolo HTTP y viene con un puerto. Entonces, si ve que el puerto es el número 80, dice, yo lo voy a trabajar con TCP, por lo tanto, me interesa que llegue bien, pero no con mucho ancho de banda. ¿Sí? El router interpreta. Cada paquete de datos que llega desde el exterior de la red hacia mi router viene con una marca, y esa marca es el puerto. ¿Ya? Y el puerto dice, trabaja con este formato y con este protocolo. No así, por ejemplo, otros servicios que necesitan que sean prioritarios. Por ejemplo, FTP. FTP descarga archivo y puede que se corte la comunicación del FTP y perdí el archivo que está descargando, ¿cierto? El router dice, este servicio es FTP, trabaja con el puerto 2021, estos puertos son UDP. Entonces, si estoy viendo una página web y al mismo tiempo estoy descargando, ¿a quién le da prioridad el router? A la descarga, a UDP. La mayor cantidad de ancho de banda para usted y la menor cantidad de ancho de banda para TCP. Este va a descargar primero, este después, pero en caso de pérdida o incomunicación, si se cortó la luz y vuelve a conectar, él va a reenviar lo que perdió. En cambio, él perdió nomás. ¿Han visto alguna descarga? Ustedes la están haciendo en la red y de repente ya el 99% se corta la comunicación y se perdió toda la descarga. Es porque trabajan con UDP. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Pregunta: YouTube
YouTube como plataforma, ¿trabaja con TCP o con UDP? ¿Con cuál trabajará? YouTube, ¿con qué protocolo? ¿TCP o UDP? Debería ser un UDP, pero si a veces se corta, se reinicia y continúa desde el minuto en el que sigue. Mira, YouTube, si está transmitiendo un video on demand, ¿qué es un video on demand? Un video que está grabado y yo lo puedo pausar. Un video que está guardado hace un año es TCP. Porque si el video lo estoy viendo, lo puedo pausar y lo puedo volver a cargar. Y hasta que cargue la conexión completa, ¿cierto? Eso es TCP. Pero al mismo tiempo YouTube, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien está haciendo esto? Un streaming, que es transmisión en tiempo real. Ahí trabaja por UDP. YouTube tiene esa dualidad, trabaja por las dos plataformas, por UDP y TCP. Netflix, ¿por qué trabaja? ¿Por TCP o UDP? TCP porque son videos que ya están guardados y se pueden pausar. Esa es la diferencia. Los servicios que hacen streaming o video en tiempo real, hoy día lo que se puede hacer con Facebook, Facebook trabaja de dos formas. La página web trabaja por TCP, la página, ¿cierto? El muro. Pero en cambio la video en tiempo real que uno hace es UDP. Son aparte, son puertos aparte. Por lo tanto yo los puedo manejar en forma separada. Yo puedo darle prioridad a uno del otro. ¿Ya? El router entiende eso. Cada vez que viene algo del exterior, un paquete IP, que lo componen un conjunto de IP, viene con un puerto definido. Y si veo qué puerto es, sé con qué protocolo trabaja. Es como la prioridad que usted le daría, por ejemplo, hay una fila de atención a personas y hay adultos, hay niños, ¿cierto? Y hay ancianos. ¿A qué le da prioridad a usted? Al anciano y al niño. Pase primero. Eso vendrían siendo etiquetas UDP. Los que quedan en espera, no importa que pase una hora, pero te van a atender igual, es TCP. Esa es la realidad. El mejor ejemplo, TCP UDP. UDP prioritario, pero no seguro, pasó, pero no sé si lo atienden bien. Si se muere o no se muere en el hospital es otra cosa. Pero pasó primero. En cambio, que me aseguren una buena atención, no importa el tiempo, sería TCP. ¿Ya? Esa es la importancia para nosotros del router. Los aparatos que ustedes pueden encontrar en la red, los dispositivos de red, pueden ser los siguientes. ¿Por qué nos podemos encontrar con distintos aparatos? Con computadoras, con hub, switch, router o AP. ¿Ya? Y los medios de conexión pueden ser diversos. Pueden ser fibra óptica, par trenzado o ondas de radio como una red inalámbrica. De los tres medios, ¿cuál es el más rápido de todos? Y creo que el mejor ancho de banda, fibra óptica. ¿Cuál es el que tiene más problemáticas? La red inalámbrica, ¿cierto? ¿Cuál es el que está intermedio entre los dos? El par trenzado, entre barato y de buena velocidad. ¿Cómo se conectaría uno por onda de radio en IPv6? Es que el medio físico es independiente del IP. Yo puedo estar por la Wi-Fi una onda de radio. Mi equipo tiene IPv6, el router tiene IPv6, no importa si me conecto por tarjeta de red o por cable o por Wi-Fi. No tiene que ver, eso es el medio que transporta. Porque en el medio físico no trabaja el router trabaja en la división IP más arriba. Pero si uno tiene que pagar su propio medio físico, ¿cómo lo llega por la onda de radio? Esa no se compra, simplemente viene el router, se compra el router. El medio físico, nada más que eso. Pero entonces, ¿cómo sería la conexión? Te conectas a un punto inalámbrico nada más. Y los equipos se encargan de hacer la conversión de IPv6 y toda esa funcionalidad. Tu equipo con el otro equipo, el proveedor de internet. El medio físico no es independiente. Yo puedo trabajar con IPv4 y puedo estar con fibra óptica, después más allá con cable cobre y más allá con onda de radio. ¿Se fijan en el ejercicio que hicimos nosotros? Hicimos una topología que un equipo se conectaba por red inalámbrica, pasaba por una AP, ¿cierto? Después pasaba por un switch, después por un router, por otro router y llegaba al servidor. Pasaste por varios medios físicos y tu IPv4 seguía conservándose. Por eso es independiente el IP. Pudiéramos haberlo hecho con IPv6, pudiera funcionar igual. No importa, el medio físico es solamente el medio de acceso. ¿Ya? La configuración lógica es la que manda. Y por dentro de ese medio físico, después nosotros podemos pasar por distintos equipos, por computadoras, por hub, por switch, por router, etc. Lo importante es que tú llegues de un punto a otro, no importa por dónde pase, ni por la tecnología con que pase. ¿Ya? Son cosas para analizar. ¿A qué se refería con dispositivo multifuncional? ¿Qué era? El trenulo, el que nosotros llamamos router Wi-Fi. Router Wi-Fi, no hay ninguno de ellos. Por eso es un equipo, dice, y lo nombra con modelo, el E2500 es un equipo, o lo da como ejemplo, de multifuncional, porque es un access point, es un router y es un switch. Por lo tanto, trabaja con tecnología inalámbrica
trabaja con direcciones MAC por la parte switch y trabaja con dirección IP por la parte router. Y además conoce puertos de comunicación, porque es router y analiza las prioridades. ¿Ya? Hay unos servidores que se llaman los servidores NAS, que lo que hacen en una red es poder ser servidores de archivo. En realidad es un servidor con discos duros. ¿Para qué sirve? Para en vez de guardar información en tu propio equipo, lo guarda en un servidor remoto. Muy similar a lo que hicimos nosotros en el capítulo 5 con el disco de red, ¿te acuerdas? Que guardamos en otra máquina de información. Esto lo que hace es una máquina, un servidor que tiene discos duros y su única función es almacenaje, ¿ya? En grandes cantidades. Son hartos teras de información. Esas son redes NAS, almacenamiento conectado en red. Esa es la función de la que hicimos. ¿Ya? Y eso podría ser un servidor de archivo FTP, donde la única función que cumple es que subamos respaldo. Por ejemplo, tienes una organización donde hay muchos equipos, 20, 30 equipos, y quiere que todos los fines de semana se guarde la información en caso de robo, incendio en su servidor. Todo lo que se hicieron en la semana los funcionarios. Eso serviría un servidor NAS. Y él, con algún programa configurado, tomaría la información de los equipos clientes, la traería hacia él y la guardaría en discos externos. ¿Ya? Esa es la función de un servidor NAS. La única función que tiene, guardar información de otro equipo. ¿Qué otros dispositivos nos podemos encontrar en la red? También, con la tecnología, hay varios. Pues mira, la tecnología VoIP. La tecnología VoIP, ¿cierto?, es la diferencia entre un teléfono convencional o análogo. La diferencia es que ese teléfono, en vez de trabajar con señal análoga, trabaja con direcciones IP. Es decir, un teléfono IP necesita tener una dirección IP y es un host más de la red. ¿Cuál es la diferencia entre un computador y un teléfono IP? Ninguna, porque los dos tienen IP. Cuando tú estás transmitiendo por la red Wi-Fi, te conectas por Wi-Fi, no por la red de datos, y estás haciendo una llamada por WhatsApp, tu teléfono en ese momento es un teléfono IP o IP, porque está transfiriendo información de voz mediante la red de datos IP. ¿Ya? ¿Qué cosas más puede tener una red de datos? Aparte de los teléfonos IP, impresores y todo lo que hemos nombrado, aparecen los llamados, que son los servidores de seguridad, los firewall. Un firewall, un cortafuegos. Función: impedir que ciertos puertos o servicios que son extraños para mi red entren a mi red, por puerto, los conozco por puerto. ¿Ya? Recuerden que los puertos son muchos, entonces dentro de los puertos pueden llegar cosas que no son las más apropiadas para mi red. Lo que pasó, por ejemplo, hoy día con el ransomware, que está atacando Telefónica desde marzo, desde marzo, ¿ya? Ese ataque. ¿Qué es lo que hicieron? Son paquetes IP que vienen con un puerto, ¿cierto?, y una descarga de un contenido para que tú lo instales en tu PC de forma maliciosa. Entonces, ¿qué es lo que hace el cortafuegos? Analizar el paquete IP de dónde viene y ver qué puerto trae. Es como una etiqueta, tú vienes con una etiqueta. Tú vas entrando y te revisas tu etiqueta. Usted, señor, no pertenece a esta organización, por lo tanto, chao. ¿Qué es lo que hacen los cortafuegos mal configurados? Dejan pasar ese paquete IP por ese puerto y se infecta el equipo, en este caso de organizaciones completas como el caso comunista en España, el ransomware. ¿Ya? Esa es la funcionalidad del firewall, es un servidor de seguridad. ¿Ya? El puerto es el que manda. De hecho, sí, las empresas pueden demandar a Telefónica. Claro, por infección, por vulnerabilidades. El chavalón se está, pero Esto lo pasamos ya. La diferencia en las topologías, pues terminando, hay topología lógica y topología física. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La topología física es cómo yo distribuyo los equipos, ¿cierto?, cómo lo ordeno en un escenario, y la topología lógica es cómo lo configuro. En Packet Tracer podemos hacer las dos cosas, lógica y física, ¿cierto? Porque ponemos equipos, los conectamos, los distribuimos en el escenario y después lo ordenamos lógicamente. De hecho, hay una pestaña en el Packet Tracer, si se han fijado, no sé si tienen la topología abierta, que podemos ver cómo se instalaría el equipo en un rack. Ahora en el Packet Tracer que hicimos hace un momento, para que lo veamos. Miren. Arriba, esa, pincha nuevamente ahí, doble clic, mira. ¿Sí? Ahí está el rack. Ahí están los equipos que normal, cómo están conectados, miren. ¿Ven? Esa es la topología física. depende de la necesidad. Sí, están conectados entre sí. ¿Cómo? Siempre era Comunicando recién. Oiga,
en nuestra topología. Mira, nosotros tenemos una topología Packet Tracer y la configuración que hicimos dentro de las máquinas sería una configuración lógica, ¿cierto? La configuración física es cómo distribuimos los equipos. El Packet Tracer también tiene una herramienta que está arriba, donde dice Logical, al ladito, dice Physical. Entonces esa topología te muestra como un mapa ampliado en qué lugar de la ciudad podría estar tu topología. Entonces voy ampliándola, en qué edificio voy a estar, la sigo ampliando, en qué lugar físico, y ahí aparece mi rack de comunicación, que vendría siendo similar que tenemos acá. Y ahí están conectados los equipos, po. Como físicamente lo hicimos nosotros hace un rato atrás, incluso los puertos que conectaste, mira. Como tú armas un rack de comunicación en una organización. La última parte, jóvenes, para que también entendamos dónde se manejan los anchos de banda, cómo se manejan los anchos de banda en una red, tiene que ver mucho con estos routers. Este router multifuncional tiene uno de esos casos en los cuales nosotros podríamos dividir aquí qué servicio es más prioritario que otro en la red. En esta pestaña, sobre todo, que se llama Application and Gaming, miren, por ejemplo, yo aquí puedo definir un servicio. Supongamos que desde el exterior viene un servidor web. Vamos a hacer la simulación aquí en el Packet Tracer. Ese servidor web con el IP 192.168.100.2. Entonces yo defino que ese servicio va a ser el HTTP. Lo escribo en el router. El puerto que ocupa ese servicio es el puerto 80 de entrada y puerto 80 de salida. Ese servicio, como es orientado a conexión, va a ser TCP. Entonces yo defino acá a qué IP hace referencia, por dar un ejemplo. Pero para mí, quizás el servicio de archivo, el FTP, sería más prioritario. Y él le daría el protocolo UDP, por darte un ejemplo. Entonces, cuando viene un tráfico que es HTTP del exterior, él no le da tanto ancho de banda porque le interesa que llegue bien el servicio. Simplemente porque yo lo declaré de qué tipo, TCP. Pero en cambio, la descarga de archivo, para mí quizás es más prioritaria en la red y lo declaro como UDP. Por lo tanto, si tengo 100 megabytes de ancho de banda, ¿a quién le va a dar el mayor porcentaje? El router, al que venga por UDP. Porque le interesa que llegue en forma fluida y no se vaya a pegar. Pero no te asegura que llegue bien. En cambio, todo lo que vaya por TCP o el tráfico de TCP te asegura que llegue en forma correcta, no importa la velocidad, pero que llegue en forma bien, en forma cierto organizada. ¿Ya? Así se configura. Los routers lo trabajan de esta forma. Ahí está el tráfico TCP o UDP. Por eso tú con un router puedes calibrar o trabajar lo que se llama calidad de servicio en las redes. ¿Ya? La calidad de servicio define cómo tú vas a transmitir en una red. Ancho de banda mayor o menor para un servicio en especial. ¿Ya? ¿Y eso? ¿Qué parte de la... Es que eso ya está definido. ¿Pero yo lo puedo configurar? Eso tú lo podrías configurar, pero ya está normado. Ya, eso ya se sabe. Pero, por ejemplo, si yo quiero darle prioridad al juego, que para que me ande mejor el juego y que mi papá no pueda ver los videos de la casa. Tú tendrías que configurar el router, ¿cierto? En el router que estás trabajando tú, la IP de tu equipo y qué puerto quieres que sea prioritario. ¿Me explico? Vamos a hacer nuevamente el ejercicio, mira. Para manejar lo que es TCP y UDP. Vamos a abrir el mismo taller que teníamos. ¿Ya? Supongamos que este es tu PC. Y este es el PC de tu papá. O de otra persona en la casa. Entonces, lo que tú debes generar, o lo que tú quieres hacer, es que este equipo tenga mayor ancho de banda en un servicio que está en la red WAN. ¿Ya? Me vamos tomando en cuenta, ¿cierto? Sí. Entonces lo que digo
es que este equipo, con la dirección IP del equipo, vamos a ver qué le dé IP. Vamos a esperar un minuto. 168.010, ¿cierto? 010, acuérdate, la 010, tú vas al router de tu casa y en la pestaña que se llama Forwarding ahí, tú le dices que un servicio quieres que sea más prioritario. Por ejemplo, no sé, un videojuego. Por dar el ejemplo, ¿qué juego? Ya, Dota. Entonces tienes que saber cuál es el puerto de Dota. Tú lo buscas. Ya, te dicen, por ejemplo, el puerto de Dota es el 3455. Por darte un ejemplo, no lo conozco. Entonces tú dices, el puerto 3455, ya, va a tener prioridad de qué tipo? UDP. ¿Y para qué equipo de la red? Para el punto 10. Entonces ahí tú le estás diciendo que todo el ancho de banda mayor de ese puerto, por ese protocolo, se vaya a tu PC. ¿Ya? Entonces creo que está definiendo que el ancho de banda de la red se vaya a tu PC en forma específica. Por lo tanto, la prioridad del router va a ser para ese PC. Y lo que sobre de ancho de banda va a ser para el resto de los equipos de la red. ¿Ya? Lo que vaya quedando. ¿Ahí me van entendiendo? Así se hace. Para poder saber cuáles son los puertos de red, tú tienes que buscarlos, buscarlos por puertos de red. Eso está normado. Puertos TCP. Los puertos son del 1 al 65.535. ¿Ya? Por lo tanto, tú tendrías que entender cuál es el puerto que ocupa tu juego o aplicación. Claro, cuál puerto corresponde a esa aplicación y ahí lo asignas a tu equipo. Como te digo, hay puertos que ya están definidos. Aquí hay un ejemplo, una tabla de puertos. Por ejemplo, aquí te dice que el puerto TCP... ¿Quién trabaja por TCP? El puerto 80, página web. Pero te dice que, por ejemplo, el puerto 21 para la descarga de archivos es UDP. Y así van otros juegos. Algunos son híbridos, trabajan entre TCP y UDP. Te puedes encontrar con eso. ¿Ya? Pero por ejemplo, la mayoría de los juegos en línea, la mayoría de las videollamadas son UDP. Los puertos que están normados o declarados son del 1 al 2023. Y del 2024 hacia arriba son puertos dinámicos, que pueden ser cualquier tipo de puerto. ¿Ya? Eso es lo que tú deberías declarar como tal. ¿Ya? Los puertos normados o puertos que están establecidos. Entonces tú tendrías que buscar puerto TCP de Dota. Yo lo desconozco. Entonces ahí vas a buscar en un foro o los mismos desarrolladores en su documentación van a explicar cuál es el puerto que utiliza el juego, ¿cierto? Ahí me dicen de Blizzard. Hay un ejemplo, me dice el puerto, ahí está. El 61, ahí están. De algunos juegos. 61 dice 12, 61 19, 61 11, 61 12, perdón. Entonces yo haría esto. Yo quiero que el juego Warcraft tenga mayor prioridad en mi red y a mi equipo. ¿Qué es lo que haría ahí? Mira. Me diría lo siguiente, Warcraft. Decía que era el puerto 601112 de entrada, 601112 de salida, y lo declaro como. Inmediatamente al declararlo como UDP, tiene prioridad en la red. Y lo dejo para que sea mi PC. Ahí está la configuración. Entonces el ancho de banda se va a ir ¿para dónde? Para tu juego. Yo puedo definir en el router a quién darle ancho de banda y no. Mayor o no. Prioridad más que nada, más que ancho de banda. Prioridad. Y los equipos que se vayan conectando van a ser menos prioritarios en la red porque él se está consumiendo su mayor ancho de banda. ¿Te quedó más claro ahí? ¿Y se puede hacer? Se puede hacer.